Toca decir lo de siempre. Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Este, ¿Cómo están? Antes del video tengo que hacer una pequeña aclaración, que lo hice con juguetes más que nada para ahorrarme el trabajo de buscar las imágenes, transformarlas a video, editar todas las imágenes, sincronizar mi voz, limpiar mi voz con una aplicación. Entonces lo que hice fue directamente hacerlo con Legos y encerrarme en un cuarto para no tener que limpiar mi audio. Si estoy haciendo esta cápsula de como 1 minuto, es para que el video tiene que durar 5 minutos, entonces este minuto que me estoy gastando en decir esto va a ser 8 horas que me ahorre de animar Legos. Soy un flojo y ya los dejo con el video. Póngame 10, profe. Antecedentes de la Edad Moderna. Uno de los antecedentes de la Edad Moderna fue la caída de Constantinopla ante el Imperio Turco-Otomano, lo cual se dio en 1453 y bloqueó todas las rutas comerciales que mantenían los imperios europeos con Asia. Esto provocó una competencia colonial entre España, Inglaterra y Portugal para ver quién podía llegar a Asia primero. En 1492, Colón propone la idea de dar la vuelta al mundo y así llega a América el 2 de octubre. Gracias a esto, el imperio español logra su mayor auge en muchos años y que lo pondría a la cabeza de la explotación colonial y de la carrera contra Inglaterra. En 1440, Johannes Gutenberg inventa la imprenta, cosa que le dio un total giro de tuerca a toda la concepción del Dios que se tenía hasta el momento, provocando una crisis religiosa en toda Europa. Como respuesta a esto surge el humanismo, que es una corriente ideológica que proponía que lo humano estaba al centro de todo, en vez de Dios. Edad Moderna. Una de las corrientes que surgieron durante la Edad Moderna fue el Renacimiento, una cultura que buscó renacer, como su nombre lo dice, las culturas de Grecia y Roma, con conceptos como el arte, la música, la filosofía, la literatura, etc. En este periodo surgieron filósofos como René Descartes o Denis Diderot. Como consecuencia de lo que decía hace rato, las reformas protestantes fueron una respuesta a toda la crisis religiosa que se vivió después del acceso de toda la población a la imprenta. Más concretamente, a poder imprimir Biblias sin mayores restricciones de la Iglesia. También gracias a la crisis religiosa surgió el movimiento cultural llamado antropocentrismo, que es básicamente lo mismo al humanismo, buscar poner en el centro de todo al humano en vez de a los antiguos conceptos de Dios. También gracias a los movimientos religiosos que se estaban dando, surge el idealismo, que es una corriente filosófica que plantea que toda la existencia es una mera imaginación. La Ilustración fue el antecedente más directo que se tiene de las independencias en América y de la Revolución Francesa. Fue un movimiento que buscaba centrar la atención del gobierno en el pueblo más que en la nobleza y en el clero. La enciclopedia era una recopilación de la información que se tenía hasta el momento, que fue creada por Diderot y algunos otros ayudantes. Fue la condensación de ideas en un solo libro. El absolutismo europeo que se vio en esos años fue la concentración de todos los poderes en la corona, tanto políticos como económicos, culturales, etc. Como consecuencia de la Ilustración y del absolutismo europeo surge el despotismo ilustrado, que fue una política inspirada en la Ilustración a favor de los reyes para mantener su poder. La Guerra de los 7 Años fue un conflicto casi a escala mundial que se vivió entre los países de Austria y Francia y Prusia e Inglaterra. Ocurrió entre 1756 y 1763. La victoria por parte de Prusia e Inglaterra marcando un cambio de poder en toda la política europea, poniendo como potencia hegemónica a Prusia, desplazando al poder que tenía Austria en ese entonces. El imperio sueco también se vio de alguna manera afectado, pero no tanto como sus vecinos del sur, por ejemplo. Algunas de sus consecuencias pueden ser el inicio de la decadencia francesa, el inicio de la decadencia española y un cambio de colonias por parte de Francia que pasaron a manos de Inglaterra.
y un largo etcétera. A largo plazo, esta guerra fue el inicio del descontento del pueblo francés y el antecedente para la Revolución Francesa. La independencia de Estados Unidos ocurrió en 1776 y fue cuando los colonos americanos, los colonos británicos en América se revolucionaron contra los británicos porque no querían pagar los altos impuestos que se les impusieron después de la Guerra de los 7 años. Después de eso, Estados Unidos se consolidó como una nación y desde ahí comenzó su prosperidad económica. La Revolución Francesa ocurrió en 1789 después de que Francia perdiera la Guerra de los 7 años, por lo tanto perdiera colonias, lo que hizo que el pueblo estuviera más descontento. Y después también de que Francia sufriera una gran sequía que dejó a la mayoría de pobres o de pueblo llano sin comida. Al darse cuenta de esto y de la gran desigualdad que existía en Francia, el pueblo decidió convocar una asamblea general, que era una reunión de los 3 estados de Francia, para poder discutir los problemas del país y exigir que se les cobraran menos impuestos a los pobres, porque no tenían dinero. Entonces, en la asamblea general se les denegaron las peticiones a los pobres, porque solamente tenían un voto y los otros 2 estados hegemónicos tenían 2 votos. Entonces, el pueblo se rebeló. Después de eso, redactan una constitución que limitaba los poderes del rey. El rey intentó huir para pedir ayuda a sus vecinos Prusia y Austria, pero lamentablemente los agarraron en Varens y tuvieron que regresar a París, a vivir al Palacio de las Tullerías. Mientras, y para reemplazar el poder que el rey tenía entonces, se creó el Directorio, formado por 12 personas que eran los responsables de gobernar a Francia durante todo el tiempo en el que no estuvo el rey. Ellos, después de varias reformas, mandaron a guillotinar al rey por cargos de alta traición y por la fuga de Valens, que fue la que narré hace tantito. La revolución industrial fue provocada básicamente por la máquina de vapor, que hizo que muchísimos procesos se pudieran automatizar, lo que permitió una mayor hegemonía de Inglaterra y por lo tanto una mayor hegemonía de los países angloparlantes, sobre todo los que dependían de Inglaterra y Estados Unidos, que por ahí estaba. La Edad Moderna trajo consigo ideales como el nacionalismo y el antropocentrismo. El antropocentrismo de alguna manera es bueno, pero el nacionalismo acabó provocando varias guerras. Ejemplos de ellos, la guerra ruso-japonesa, la guerra del opio, de alguna manera también la colonización de África y, sobre todo, la Primera Guerra Mundial, como consecuencia directa. Como consecuencia directa de la revolución industrial, surgieron las ciudades industriales que se originaron después de la migración excesiva de los campesinos hacia las ciudades para trabajar en las fábricas. A raíz de esto comenzaron a surgir varios ideales. Unos de ellos fueron, por ejemplo, el capitalismo, que buscaba la libertad de comercio y que los gobiernos impusieran menos aranceles a los comerciantes, y el socialismo, que buscaba una mayor libertad para el trabajador, y fueron apoyados por sindicatos, la Comuna de París, etc. Los conceptos de burguesía y proletariado surgieron durante el siglo XIX y justamente durante la Edad Moderna. Surgieron como respuesta a los cambios políticos que se estaban dando. Y bueno, básicamente la burguesía son los millonarios y el proletariado son los pobres. Uno de los países que tomó más medidas capitalistas para sí mismo fue Estados Unidos, quien por ese tiempo también inauguraba su doctrina de Monroe, que dice América por los americanos, o en su inglés original, America for the Americans. Dato curioso que American en inglés significa gringo, entonces sería yo soy como América para los estadounidenses.
y también inauguraba su doctrina del destino manifiesto, que decía que Estados Unidos era la raza superior y que no sé qué cosas, aunque pues eran lo mismo que Inglaterra nada más que en otro país.